Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En Washington, D.C., una notoria pandilla de narcotraficantes amenaza a todo un vecindario. Los testigos son intimidados o asesinados. Aun cuando la policía y el FBI abren un caso contra los asesinos, el conteo de cadáveres continúa aumentando. Las ventas de drogas se disparan a medida que un vecindario se convierte en una zona de guerra virtual. Ahora el FBI debe encontrar la clave para destruir a una pandilla mortal conocida en toda la ciudad como K Street Crew. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo aún prófugo. Los archivos del FBI. En la década de los 90, la guerra contra las drogas estaba en pleno apogeo. Las líneas principales a menudo eran las ciudades del interior, donde las pandillas usan la violencia y el asesinato para gobernar sus imperios. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando estalló la violencia de pandillas en Washington, D.C., la policía y el FBI respondieron. Usando vigilancia de alta tecnología y nuevas leyes estrictas, se dispusieron a destruir a las pandillas de adentro hacia afuera. Zona de asesinato. En este episodio se han cambiado algunos nombres. Washington, D.C. En esta ciudad de monumentos y museos se encuentra el corazón de la justicia estadounidense. La Corte Suprema. El Departamento de Justicia. La Oficina Federal de Investigación. Pero incluso la capital de esta nación no es inmune al crimen. 22 de marzo de 1991. Wendy York, de 20 años, regresa a casa después de hacer los mandados. ¿Teresa? Comparte un departamento con sus primas Terita y Teresa Lucas. Teresa está en la sala echada en el sofá. Su cara está cubierta de sangre. ¡No puede ser! Necesito ayuda, Wendy por sale favor. corriendo del departamento y llama al 911. El operador de emergencia dirige las unidades a la escena. La policía llega al apartamento en cuestión de minutos. A Teresa Lucas le han disparado en la cabeza. En una habitación trasera encuentran otro cuerpo ¡Doctor! ¡Por aquí! y un niño. Aquí. La segunda víctima es la hermana de Teresa, Terita. A ella también le han disparado en la cabeza. Su hijo está ileso. ¡Doctor! ¡Por aquí! ¡Tengo un niño! ¡Se está moviendo! Voy a salir a asegurar el perímetro. La policía descubre a otro bebé aterrorizado, pero también ileso. Es el hijo de Teresa. Parece que ambos niños han estado solos con los cuerpos durante horas. Poco tiempo después, la madre de las víctimas llega al departamento. Brené Brown encuentra el edificio rodeado de policías. No puedes subir allí. Imaginé miles de cosas y traté de entrar. La policía me sujetó, dijeron no puedes entrar. Le dije, esta es mi casa, tengo que entrar. Ese fue el día más horrible de mi vida. Nunca lo olvidaré. Eran madres muy comprometidas y dedicadas que amaban a sus hijos y no merecían morir. Los investigadores hacen las experticias en la escena del crimen. No encuentran signos de entrada forzada. Nada en el departamento parece estar fuera de lugar. No se han llevado objetos de valor. No hay nada que sugiera un motivo para el brutal asesinato. Los detectives sospechan que las víctimas conocían a su asesino. ¿No hay nada en el baño? Nada. Por favor. Los detectives le piden a Brené Brown que revise el departamento. Dígame si nota algo. La madre afligida está dispuesta a hacer todo lo posible por ayudar. Brené nota algo que falta en la habitación de Teresa.
Lo primero que noté fue que una imagen del tamaño de un póster que estaba allí la noche anterior había desaparecido de la pared. Se encontró un marco, pero una foto del novio de Teresa, Sam Carson, no está. Y entonces le dije al detective, me pregunto dónde está esa foto. Miramos la basura en la parte de atrás y no estaba. Entonces pensé y dije, quien tenga esa foto es el asesino. La policía contacta a Sam Carson para hacerle algunas preguntas. Por eso te llamé. Niega haber estado en el departamento la noche en la que las dos mujeres fueron asesinadas. Aunque Carson es un sospechoso probable, la policía no tiene pruebas físicas que lo relacionen con los asesinatos. ¿Crees que podrías venir? Disculpe, señor. Los detectives entrevistan a personas del vecindario. Detective federal. No. Aunque hubo disparos en el departamento de Lucas, los vecinos dicen que no escucharon nada. ¿Segura de eso? No sé nada al respecto. ¿Conociste a las mujeres? No. No. Dos mujeres jóvenes murieron. Y sin embargo, nadie está dispuesto a hablar de eso. El doble homicidio llama la atención de las autoridades en todo el distrito, incluido el FBI. El agente especial Vin Lisi está conmocionado por la brutalidad del crimen. El agente Lisi a menudo trabaja de manera encubierta y debe proteger su identidad. Fue horrible. La policía tenía muy pocas pistas para seguir. Lucharon y lucharon con la investigación durante algún tiempo, pero no hubo verdaderos testigos del hecho. Sin un testigo, la policía no puede identificar a un sospechoso. Sin un motivo, no pueden atrapar al asesino de las chicas Lucas. Y sin evidencia, el doble homicidio se convertirá en una estadística. Otro asesinato sin resolver en una ciudad plagada de violencia. El epicentro de esa violencia es Greenleaf Gardens, un proyecto de vivienda en la calle Kay. El narcotráfico ha reducido el vecindario al caos, según el detective Steve Kirchner. El crack golpeó duro a la ciudad en el 85 y el 86, y junto con eso vino mucha violencia. La tasa de homicidios era muy alta. Creo que se debió en principio a los celos de quien ganaba más dinero. Hubo secuestros, asaltos. Solo llevó a una era muy violenta. Los compradores, muchos de ellos de los suburbios, hicieron ricos a los vendedores de K Street. El área ofrecía pocas oportunidades económicas. Así que el atractivo del dinero fácil resultó ser una poderosa herramienta de reclutamiento. Fue un gran generador de dinero para ellos, y era bastante difícil decirle a un niño de 14 o 15 años, oye, ve a la escuela, haz las cosas bien, cuando puedes salir a la calle, vender crack y ganar $1,000 al día. Podían comprar todas las cosas que antes no tenían porque vivían en una casa empobrecida. Con millones de dólares en ganancias fáciles en juego, la competencia entre los vendedores se volvió feroz. ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Necesitas irte? Las calles se convirtieron en fronteras mientras las pandillas luchaban por las ventas. El vecindario era un barril de pólvora, según el detective de homicidios Tony Brigadini. El área era mortal. La información que hemos recopilado a lo largo de los años de la investigación muestra que esta quizá fue una de las áreas más peligrosas en el Distrito de Columbia. Está muy cerca de algunos de los edificios gubernamentales en el suroeste de Washington, lo cual era interesante ya que hubo una cantidad increíble de delitos en un área pequeña, muy cerca de un distrito de negocios en el centro. El FBI y la policía local forman la Fuerza de Tareas de Calles Seguras. Su trabajo era limpiar un vecindario que se ha convertido en una zona de guerra. Agentes recorren las calles buscando información sobre las pandillas. Detective Henderson, llevamos un caso sobre asesinato. Sí, señor. ¿Podría ver estas fotografías y decirme si reconoce algunas de estas jóvenes? Los residentes tienen demasiado miedo de hablar, o incluso ser vistos hablando con los investigadores.
Si usted se acerca a la puerta de alguien y llama a su puerta y pide hablar con ellos, en unos 3 minutos todos en ese vecindario sabrán que la policía está allí. Frustrados por la falta de cooperación, los agentes intentan un enfoque diferente. A veces seguimos a las personas al trabajo. Tratamos de contactarlos lejos del vecindario. Intentamos hacer lo posible para que las personas de la zona no sepan que son testigos. Vamos, al menos mírelas. De a poco, los residentes cooperan. Hablan de narcotraficantes que se han apoderado del sector. Decir de él. K Street Crew. La pandilla la dirige Vincent Hill, un sociópata despiadado que parece prosperar con la violencia. Si alguien se acercaba y lo molestaba por cualquier motivo, no tenía problemas en agarrar un bate de béisbol, un martillo, cualquier cosa que pudiera y golpearlos con él. Según el detective Neil Druckmann, el dinero de Hill y su brutalidad lo convierten en el hombre más poderoso del vecindario. Él mismo se comparó con una gran figura de la mafia. No tenía miedo. Según fuentes del FBI, Vincent Hill dirige la pandilla K Street Crew con puño de hierro. Todavía los pandilleros lo respetan. Vincent Hill tenía la reputación de ser un matón, pero al mismo tiempo otros lo admiraban porque veían que tenía dinero. Tenía ropa de moda, tenía autos de lujo. Mientras los manipulaba para que vendieran drogas, lo verían golpear a alguien por no darle suficiente dinero. Todas estas cosas llevaron a los demás a verlo como alguien con quien no querías meterte, a quien no querías desafiar, pero al mismo tiempo era un medio para que pudieran ganar dinero. La distribución de crack conlleva severas sanciones. Una condena podría sacar a Vincent Hill y su pandilla de las calles de forma permanente. Agentes inician una investigación sobre la venta de crack de la pandilla. Pero la pandilla de Hill ya está a un paso adelante. Antes de que el FBI pueda arrestar a K Street Crew por cargos de cocaína, la pandilla de repente cambia a vender marihuana. Se dieron cuenta de que cuando estaban vendiendo crack, se estaban arriesgando demasiado. Vender marihuana era un delito menor. Lo más probable es que ni pagues tiempo por eso. La demanda es enorme. Los compradores llegan desde los suburbios. La pandilla mantiene sus ganancias minimizando el riesgo de tiempo en la cárcel. Las ventas despegaron como un cohete. Todo el mundo estaba haciendo dinero. La gente ganaba 3, 4, 5 mil dólares al día solo por vender marihuana. Frustrada por el movimiento de la pandilla, la unidad se reagrupa a medida que los vendedores se vuelven aún más audaces. Pasábamos en autos sin marcar y sostenían bolsas de marihuana, 3 por 20, 3 por 20. Luego, cuando al fin se acercaban lo suficiente y se daban cuenta de que éramos policías, corrían. Los vendedores solo abandonan sus alijos hasta que los policías se van. Minutos más tarde, regresan al mismo lugar con un nuevo alijo y montan de nuevo la tienda. A medida que el negocio se expande, la violencia aumenta. A veces involucrando víctimas inocentes. El 29 de agosto de 1992, Travis Ross y 2 amigos fueron confundidos con traficantes de drogas rivales. Ross muere al instante. Sus 2 amigos están heridos de gravedad. La policía entrevista a los sobrevivientes. Dicen que no tienen idea de quién les disparó o por qué. Su renuencia a responder preguntas es comprensible. La policía cree que K Street Crew ya ha asesinado a una docena de personas que cooperaron con las autoridades. Lo que no saben es cómo la pandilla puede identificar a estos testigos potenciales. En 1995, Bruce Spencer recibe 5 disparos a quemarropa por un miembro de K Street Crew.
De alguna manera sobrevive. Está dispuesto a identificar al hombre que le disparó. El grupo de trabajo de inmediato coloca a Spencer bajo custodia protectora. Lo registran en un hospital de la ciudad bajo el nombre de John Doe. Mientras Spencer se recupera, el agente Lizzie y otros investigadores recorren Greenleaf Gardens en busca del hombre que intentó matarlo. En la calle Key, el agente Lizzie y el detective Druckmann se encuentran cara a cara con Vincent Hill, el notorio líder de la pandilla. Dijo, mira, todos tus testigos van a morir, cada uno de ellos, incluso tu amigo que está en el hospital con el nombre de John Doe en la habitación. Y me dijo con exactitud cuál habitación era, y negué con la cabeza como si no supiera de qué estaba hablando, pero claro que sabía de qué estaba hablando. Querían hacernos saber que era su negocio localizar a los testigos y silenciarlos. Los investigadores están aún más decididos a proteger a sus testigos. Pero la noticia de la amenaza de Hill llega a Spencer. Temiendo por su vida, el testigo se niega a ayudar a los investigadores. No puedo, hermano, no puedo. Todo está funcionando. No Vamos. está. La unidad está frustrada, habiendo perdido otra batalla en su guerra contra K Street Crew. En la década de 1990, Greenleaf Gardens, en el suroeste de Washington, D.C., es un vecindario en estado de sitio. Una pandilla que se llama a sí misma K Street Crew ha reclamado el proyecto de vivienda como base de operaciones y lo ha convertido en una zona de matanza. La policía local, que trabaja en estrecha colaboración con el FBI, lucha para vincular a la pandilla con una serie de asesinatos. Los investigadores saben que se necesitarán más que las condenas individuales por asesinato para detener la violencia generalizada. Necesitan una estrategia que acabe con toda la pandilla. El grupo de trabajo conjunto decide usar RICO, un estatuto federal de extorsión que les permitirá procesar a K Street Crew como una sola organización corrupta que vende drogas y comete asesinatos para proteger sus intereses. Detectives de homicidios reexaminan docenas de casos congelados. Casos que alguna vez fueron atribuidos a la violencia aleatoria de la zona. Buscan cualquier cosa que vincule a K Street Crew con el asesinato, según el detective Tony Brigadini. Algunos de los casos que investigábamos tenían 8 años, 10 años. Tendríamos que volver a investigar los casos, tratar de encontrar evidencia que había sido recogida 8 o 10 años antes, localizar fotografías de la escena del crimen, cosas de esa naturaleza. Sí, ahí, aquí está. ¿Ves este auto? Es el mismo. Entonces, al tratar de construir un caso sólido, lidiábamos con muy poca información. Mientras tanto, los agentes lanzan una operación de vigilancia encubierta para recopilar evidencia sobre el creciente negocio de drogas de la pandilla. Agente especial Vince Lizzie. Queríamos mostrar la naturaleza conspirativa de estas personas, cómo operaban en la calle, cómo se turnaban para vender drogas y quién suministraba a quién. Y pensamos que si pudiésemos tener agentes encubiertos en el grupo, podríamos lograr esto. Agentes del FBI se establecieron en un departamento con vista a la calle Key. El propietario lo ofrece sin cargos. Como la mayoría de los residentes de Greenleaf Gardens, está harto de las drogas y la violencia. Conseguimos algunos equipos de cámara, video y fotos fijas y nos sentábamos allí para mirarlos y tratar de obtener los patrones de la gente de K Street. Veríamos a Vincent Hill y veríamos cómo operaba. Los investigadores observaron el área por semanas. Una vez que establecieron los patrones de la pandilla, desarrollan un plan. La mayoría de las transacciones de drogas de K Street se realizan con compradores en autos. Para acercarse a los vendedores necesitarían un vehículo. Decidimos que el mejor rumbo era utilizar una camioneta.
Conseguimos la camioneta más vieja y sucia que tenía el FBI. Compramos algunas cajas de herramientas y las colocamos en la parte trasera de la camioneta para que luciera como una deconstrucción. La camioneta está equipada con cámaras de vigilancia y micrófonos. 2 investigadores de la policía, Joe Abdallah y Jim Shirer, son reclutados de otro precinto. Como foráneos, no serán reconocidos por miembros de la pandilla. Se harán pasar por trabajadores de la construcción para hacer las compras de drogas. Investigador de la policía, Joe Abdallah. Así que Jimmy y yo decidimos de antemano que si estaba en problemas o sentía que mi seguridad estaba en peligro, iba a correr hacia la camioneta. Y dependiendo de la situación, Jimmy iba a arrancar conmigo saltando en la parte trasera de la camioneta o sacaría su arma de fuego. El objetivo principal de la operación de vigilancia es Vincent Hill. Los agentes encubiertos esperan que tengan que hacer varias compras antes de que puedan ponerse en contacto con el líder de la pandilla. 5 vehículos que llevan equipos de 2 hombres forman un perímetro alrededor del vecindario. Permanecen en sus radios a la espera de las órdenes de Lizzie. Teníamos todo en su lugar. Teníamos coches situados en todo el barrio. Y dijimos, bien, vamos a intentarlo. Que nadie se mueva hasta que dé la señal. Cuando los oficiales intentan su primera compra encubierta, Jim Shirer sabe que se dirige a un territorio peligroso. Tan pronto como doblamos la esquina, mi corazón comenzó a acelerarse. Sabíamos que no había vuelta atrás. Abdallah y Shirer buscaron un distribuidor, cualquier distribuidor para comprar. Luego, en una esquina, ven a Vincent Hill flanqueado por sus lugartenientes. K Street Crew está en pleno. ¿Qué necesitan? Hermano, ¿me puedes conseguir un par de bolsas? Abdallah no lo piensa 2 veces. Sale de la camioneta. Y pregunté si podía comprar 2 bolsas por 40, que significaba 2 bolsas de marihuana que valían $50, pero podrían comprarlas por $40 la pieza. Un individuo a mi lado izquierdo corrió para ir a buscarlos a un escondite que estaba en una cerca. Y Vincent Hill dijo, no, tomarás 2 por 50. Dejé el dinero y luego me alejé. El equipo de vigilancia documenta toda la transacción. Ahora tienen al líder de la K Street Crew en una cinta de video vendiendo marihuana en persona a los agentes encubiertos. Joe compró de Vincent Hill la primera vez y dijimos, vaya, esto es demasiado fácil. En 30 segundos el trato se hizo. Jimmy y Joe volvieron a la oficina y nos sorprendimos. El grupo de trabajo ha estado preparado para esperar semanas, incluso meses, para ponerse en contacto con Hill, pero sucedió en menos de 1 minuto. El FBI presiona su ventaja. Durante los próximos 6 meses continúan comprando marihuana directamente de Hill, aumentando de manera gradual la cantidad. Cada vez la venta se fotografía con cuidado. A través de las compras encubiertas, los investigadores descubren que Hill controla todo lo que sucede en la zona. Oye, ¿qué sucede? Esto queda claro cuando Abdallah y Shirer intentan realizar una compra a alguien que no sea Hill. Y nos preparábamos para hacer la compra. Había alguien gritando por la calle. Cuando miramos hacia atrás, era Vincent Hill. Bajamos la cuadra, nos encontramos con él y le compramos. Creo que tenía ese tipo de poder en ese lugar. Durante meses, las compras siguen como un reloj. Abdallah está haciendo más que hacer compras. Está construyendo una relación. Poco a poco se gana la confianza de Hill y trata de obtener información. Traté de tener cualquier conversación que pudiera con él, y hubo ocasiones en las que intentaba sacarle conversación en la que él decía, mira, si la policía entra en la cuadra, tengo un lugar donde huir, tú no. Así que dime lo que necesitas y acabemos con esto. Y también hubo momentos en que tuve una conversación con él sobre el arreglo de compras de peso, o más que la bolsa de $20, lo que llamaríamos cantidades al por mayor a 100 gramos. Abdallah comienza a comprar en grandes cantidades y se mueve de gramos a kilos.
Le dice a Hill que está vendiendo marihuana en el sitio de construcción donde trabaja. Hubo ocasiones en las que, de hecho, me dio drogas por adelantado, lo que significaba que me las daba gratis para pagarlas en una fecha posterior. Teníamos ese tipo de confianza e incluso me dio buenos consejos al comprar por peso. Me suministraba las bolsas más pequeñas de $20. Me dio paquetes de esos en algunas ocasiones y me decía cómo lidiar con la mercancía para venderla en ciertas cantidades y a mis amigos. Me dio consejos útiles sobre cómo hacer eso. Durante 6 meses, la operación se lleva a cabo sin problemas. Entonces, una compra de rutina pone a todos en guardia. En un momento, cuando le hice una compra, regresé a la camioneta. Jimmy conducía y yo estaba en el asiento del copiloto. Jimmy dijo, oye, te está saludando. Hacía señas para que bajara la ventanilla, así que la bajé y me dijo, oye, estos tipos de aquí dicen que tu amigo es un oficial de policía. Contigo no hay problema. Pero él dijo, esos tipos los matarán. Alguien que me diga qué está pasando. Oye, sé que no pueden jugarse así conmigo, Hizo ¿cierto? que nos marcháramos y luego, cuando comenzamos a irnos, los tipos a los que él estaba señalando tenían como capuchas en sus caras y apartaron sus cabezas de nosotros. Abdallah y Shirer no creen que Hill sospeche que son policías. Así continúan la operación. Una semana después, los 2 detectives se detienen en la calle Kay. Vincent Hill está ahí. Hill estaba distante, no quería tener nada que ver conmigo. Dijo que no sabía dónde vendía la marihuana. No sabía de qué estaba hablando, y fue muy confuso porque incluso cuando estaba enojado y enajenado, solo tenía prisa. Pero este día estaba como, no tengo nada, no sé de qué hablas, vete a otro lado. Hill los envía a otro distribuidor en la cuadra. Esa noche, Abdallah se encuentra con el vendedor en una casa abandonada. El oficial se prepara para una confrontación. El caballero entró en una casa vacía. ¿Me llamó? Es seguro aquí. Intentó darme como un sándwich lleno de recortes de cortadoras de césped. No era marihuana real. Así que fue en ese momento que supimos que algo estaba mal. Abdallah sabe que lo han descubierto. Con los autos de respaldo, por lo menos a 2 minutos de distancia, lentamente conversa mientras trata de salir del edificio. Espera, Eso no está bien, me tengo que ir. Espera, hermano. La operación encubierta ha terminado. Después de 6 meses de compras de drogas, el grupo de trabajo aún no tiene pruebas suficientes para poner a Vincent Hill y su pandilla en prisión de una vez por todas. Si solo los hubiésemos acusado de la conspiración de drogas, podría haber tenido 10 años, quizás 5 años. Y lo que es peor, no se los habría responsabilizado por todos los crímenes violentos que cometieron. Así que todavía necesitábamos investigar los asesinatos, los robos, los secuestros y todos los crímenes violentos asociados con ese grupo. Los investigadores todavía tienen mucho trabajo que hacer. Mientras tanto, las calles se enfurecen con violencia. En Washington, D.C., una operación encubierta prolongada ha comenzado a producir resultados. Los investigadores han grabado en video la infame K Street Crew vendiendo drogas. Pero ahora deben encontrar evidencia de las actividades más violentas de la pandilla. En 1995, una joven valiente da un paso adelante. Chrissy Glaren tiene 19 años. Como madre soltera, está preocupada por su vecindario. Chrissy le dice a la policía que Jerome Martin y Antonio Knight son responsables de disparar desde un auto. Escuchó a Martin hablando de eso. Aunque no sabe el nombre de la víctima, su descripción del crimen lleva a los investigadores a un asesinato no resuelto. 6 meses antes, a Travis Ross lo habían matado disparándole desde un auto cerca de la calle Kay.
2 de sus amigos fueron heridos de gravedad. Chrissy quiere testificar contra la pandilla. Sabe que son la razón por la que su vecindario es tan peligroso. Todavía tiene miedo. Le dijo a los investigadores que si hablaba en contra de K Street Crew, la matarán. Chrissy Lauren y otras 2 mujeres por fin acuerdan declarar, pero solo si el FBI las coloca en el programa de protección de testigos. Agente especial Vince Lisi. Al fin convencimos a Chrissy, así como a estas otras testigos femeninas, de que trabajaríamos con ellas. Intentaríamos mantenerlas a salvo y asegurarnos de que no les pasara nada. Hicimos hincapié en que no les dijeran a las personas dónde vivían, no llevar a la gente a sus nuevos apartamentos. La cooperación de Chrissy da sus frutos. Los miembros de la pandilla, Jerome Martin y Antonio Knight, son acusados de asesinato. Muy bien. Coloca el cartel en su bíceps. Perfecto. Lizzie cree que tienen pruebas suficientes para obtener una condena. Aunque una testigo se ha retractado, otras 2, incluida Chrissy, todavía están dispuestas a declarar. Y no es un gran problema. La semana anterior al juicio de Jerome Martin, de manera constante, reentrevistamos a los testigos, hablamos con ellos y los preparamos para testificar. Queríamos que supieran qué preguntas les iban a hacer si iban al estrado y testificaban. La semana anterior tuvimos a Chrissy en la oficina de la abogada. La preparamos y sabía lo que se esperaba de ella. No fue testigo presencial del asesinato, pero sí llenó ciertos espacios. No tengas miedo. 4 días antes del inicio del juicio por asesinato, Vince Lisi recibe una llamada de una de las testigos. Lo arreglaré. Estaba frenética, gritando, llorando, diciéndome que mataron a Chrissy. Mataron a Chrissy, mataron a Chrissy. Chrissy está muerta y no podía creerlo. Y luego cada vez que me daba cuenta de lo que estaba hablando, era como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. El agente Lisi conduce al distrito suroeste. En la escena del crimen, la policía le cuenta lo que sucedió. Dejemos marcado eso de inmediato. ¿Llamaste a los forenses? Según testigos, Chrissy asistió a una fiesta en la calle 37, en la casa de la novia de Antonio Knight. Al salir de la fiesta, aparecieron 2 hombres armados y abrieron fuego. Cuando la policía llegó, Chrissy ya estaba muerta. No es de sorprender que los investigadores no puedan encontrar un solo testigo dispuesto a identificar a los asesinos de Chrissy. El mensaje de K Street Crew es claro. Hablar con la policía es una sentencia de muerte. Chrissy pensó que todo estaba bien, confiaba en sus amigos, confiaba en la gente de ese vecindario. Pensaba que podía volver allí y que nada iba a pasar. Quizá fue lo peor que he sentido en este trabajo. Es difícil seguir adelante a veces cuando eso sucede. Aún así, el grupo de trabajo continúa su caso contra Jerome Martin y Antonio Knight. El juicio es un desastre. El caso había permanecido en el sistema durante mucho tiempo en la capital. Dijimos que teníamos que irnos y seguimos adelante e hicimos lo mejor que pudimos. Algunos testigos no pudieron testificar, solo estaban angustiados. Pero ustedes saben que fuimos por ello y perdimos. Jerome Martin y Antonio Knight son absueltos por falta de pruebas. Para K Street Crew, los testigos como Chrissy Lauren son un pequeño inconveniente. De hecho, fue algo que ayudó a estos chicos a salir libres. Y en ese punto, ganaron la batalla. Estaban felices. Ganaron la batalla. Y me dije a mí mismo que no puedes sentarte y dejar que sigan ganando estas batallas. La muerte de Chrissy Lauren y la absolución de Martin y Knight son golpes importantes para la investigación. El grupo de trabajo se niega a rendirse. De alguna forma, encontrarán la manera de llevar a K Street Crew ante la justicia. En Washington, D.C., K Street Crew está aterrorizando a un vecindario con drogas y violencia.
Los investigadores pasaron meses trabajando con la testigo Chrissy Gladden, de 19 años, que aceptó testificar contra ellos. El 5 de octubre fue asesinada a tiros fuera de una fiesta. Incluso sin testigos, el detective Steve Kirchner está decidido a encontrar a sus asesinos. Nos quedamos en eso, tratando de encontrar un avance en ese caso, e hicimos todo lo que pudimos. Imprimimos volantes, ofrecimos una recompensa, nos aplastó a todos, en especial a Vince. Es horrible, es solo que una parte de ti dice, ¿qué más puedo hacer? Es eso, quieres ondear la bandera blanca. Pero la otra parte de ti dice, espera un minuto, no me voy a rendir, no voy a ceder ante sus formas de justicia. No es como se supone que es. Menos de un mes después, el FBI y la policía obtuvo un avance inesperado en el caso. Cuéntanos lo que sabes. Robert Butch Smith, un viejo miembro de K Street Crew, es arrestado por tráfico de drogas. En un esfuerzo por lograr que Smith hable de la pandilla, el FBI le dice que enfrenta cargos federales de extorsión. Están construyendo un caso rico que vinculará el negocio de las drogas de la pandilla a una serie de asesinatos. La táctica funciona. Smith por fin acepta hablar. Cuéntanos lo que sabes. Smith revela que la pandilla utiliza investigadores privados para identificar a las personas que están dispuestas a declarar contra ellos. También utilizan la ley de libertad de información para obtener documentos de la corte y dirigirse a posibles testigos. Smith le da a los investigadores pistas sobre varios secuestros, disparos y asesinatos no resueltos, según el detective Tony Brigadini. Tenía información muy específica y protegida de los delitos y los tratos comerciales en los que participaron los miembros de K Street Crew. Smith menciona en específico un triple homicidio del que su sobrino William Sweeney le habló. Lo mataron y se llevaron todo su dinero. Sweeney, junto con Sam Carson y James Montgomery, son miembros de K Street Crew. Smith dijo que Sweeney y Carson estaban en Las Vegas cuando Ryan Pierce, otro traficante de drogas, ganó en grande en las mesas. Los dos hombres decidieron robar a Pierce cuando regresó a la capital. El 17 de noviembre de 1996, Sweeney, Carson y James Montgomery esperaron afuera de su casa. Pierce llegó tarde esa noche junto con 3 amigos. K Street Crew hizo su movimiento. ¿Dónde está el dinero, tonto? Oye, ¿qué sucede, hermano? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué es esto? ¿Cuál dinero? Ven aquí, ven al sofá, ven aquí. Pierce le dijo al hombre que ya había puesto sus ganancias en el banco. No había efectivo en la casa. Oye, esto es una locura. No tengo ningún dinero aquí. Sweeney mató a los 2 hombres. Una mujer trató de huir y recibió un disparo fatal. Otra mujer logró esconderse hasta que los asesinos se fueron. No está aquí. ¡Vámonos! Según Butch Smith, K Street Crew suele matar a personas en respuesta a una amenaza. Pero el asesinato de Pierce era diferente. Esta vez se trataba de codicia. Los investigadores esperan que la información de Smith sea el avance que necesitan para acabar con la pandilla. En ese momento, sabíamos que estaba bien. Ahora podíamos comenzar a preparar el marco de una acusación para poder comenzar a preparar los cargos contra estos sujetos por delitos distintos a las drogas. Smith acepta convertirse en un informante del FBI a cambio de una sentencia reducida. Es una decisión arriesgada. Estoy muerto. Estoy acabado. Si alguien descubre que está hablando con las autoridades, Vincent Hill hará que lo maten. Los técnicos analizan una sola huella dactilar encontrada en una puerta en la escena del asesinato. Coincide con las impresiones de Sweeney, lo que corrobora la historia de Butchie.
Lo que también nos ayudó fue obtener los registros de teléfonos celulares de William Sweeney. Algunas de las personas que trabajaban en el caso comenzaron a investigar eso y contactaron a la compañía de teléfonos celulares y descubrieron que el teléfono se usó cerca de la escena del triple asesinato en el momento del asesinato. Los investigadores se mueven con rapidez para neutralizar a Sweeney. En abril de 1997 es arrestado por cargos no relacionados. Mientras espera el juicio en la cárcel, Sweeney recibe una copia de su propia orden de arresto de parte de su abogado. Una fuente sin nombre aparece como un informante en su contra. 2 meses después, cuando parece que el grupo de trabajo está a punto de poner fin a las operaciones de la pandilla, Robert Butch Smith es asesinado a tiros a plena luz del día. El informante del FBI recibió un total de 13 disparos, la mayoría en la cabeza. Cuando mataron a Butchie, volvieron todos estos sentimientos y los recuerdos y es difícil seguir adelante a veces cuando eso sucede. Al igual que el asesinato de Chrissy, no había pistas. Aunque había muchas personas en la calle que vieron ese día, nadie se presentaría, nadie habló. El asesinato de Butch Smith amenaza con desentrañar el caso contra K Street Crew. Los investigadores han perdido a su único informante. El asesinato brutal ahuyenta a otros posibles testigos. Después del asesinato de Butchie, nos quedamos mirándonos. ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos desde aquí? En realidad, nos desanimó bastante. Tuvimos que encontrar la manera de poder continuar con la investigación, establecer a dónde íbamos a ir. Pensamos, podemos seguir con las pistas que nos dio Butchie, pero aún necesitábamos a alguien de adentro, y ya no teníamos a Butchie para dárnoslo. Tuvimos que reunirnos y decirnos que no podíamos dejar que eso nos deprimiera. No podíamos detenernos. En 1997, el caso del FBI contra el notorio K Street Crew estaba en problemas. El único informante había sido asesinado a tiros, a sangre fría. Otros testigos potenciales están aterrorizados de que enfrentarán el mismo destino. Antes de que lo mataran, el informante del FBI, Butch Smith, dijo a los investigadores que James Montgomery era uno de los hombres responsables de un triple homicidio. Montgomery es arrestado y llevado para ser interrogado. Señor Montgomery, el agente especial Vince Lisi presiona al sospechoso para que hable sobre el triple homicidio y el resto de los crímenes de la pandilla. Montgomery ya enfrenta una larga condena en prisión por los asesinatos. Al final decide cooperar. Montgomery admite su papel en el triple homicidio. También confiesa 7 asesinatos, incluido el de la testigo colaboradora Chrissy Glaren. Lisi presiona por más pistas sobre los crímenes cometidos por la pandilla. Montgomery revela que el miembro de la pandilla, Sam Carson, mató al informante Butch Smith. ¿Qué más sabe sobre Carson? Luego deja caer una bomba. Me dijo, ¿recuerdas cuando mataron a las 2 chicas? Y le pregunté, ¿cuáles 2 chicas? Y dijo, las de principios de los 90. Claro que sabía a qué se refería. Montgomery se refiere a los asesinatos sin resolver de Teresa y Terita Lucas. Y comenzó a contármelo y no podía creerlo. ¿Qué quieres, Sam? Solo quiero entrar y hablar contigo por 1 o 2 minutos. Según Montgomery, Sam Carson había escondido una bolsa de armas en la casa de su novia Teresa Lucas. Cuando le pidió que devolviera las armas, Teresa afirmó que no las tenía. No las quería cerca de sus hijos, así que las botó. ¿Puedo usar tu baño muy rápido, por favor? Sí. Carson estaba furioso. Decidió enfrentarse a Teresa por última vez. Carson escondió su pistola en el baño.
Entonces, ¿cómo estás hoy, Teresa? Intentó calmar los temores de Teresa, mostrándole que estaba desarmado. ¿Sabes de qué se trata? Quiero mis armas, Teresa. Comenzó de nuevo a preguntarle, ¿dónde están mis armas? Necesito mis armas. ¿Dónde las pusiste? No, nadie las tiene, Sam. Las boté. ¡Las quiero ahora mismo! No, Sam. Los niños están en la casa. ¡Quiero mis armas, Teresa! Y ella le dio una respuesta que no fue satisfactoria. Estás borracho. ¿Quieres que me vaya? Vete. ¿Verdad? Me iré. Volvió al baño. Sacó su pistola. Te metes con la persona equivocada, Teresa. Sam. Te mereces esto. Sam. Y la mató. Sam entró en el dormitorio y cuando Terita se despertó y comenzó a sentarse en la cama, le disparó y la mató. Según Montgomery, Carson se deshizo de cualquier evidencia que lo vinculara con la escena del crimen. Se tomó su tiempo. Cuando estuvo satisfecho de ver retirado las fotos y borrado todas sus huellas dactilares, salió del apartamento, se subió al auto y se fue. Los investigadores le preguntaron a Montgomery cómo la pandilla había descubierto la identidad de dos policías encubiertos, Joe Abdallah y Jim Shirer. No insistas, tienes que irte, no puedo ayudarte, vete. Montgomery admite que alguien del otro lado de la ciudad los reconoció como agentes de la ley y se lo dijo a Vincent Hill. No, solo eran chicas. Aunque Hill no lo creyó al principio, pronto comenzó a sospechar, según el investigador Joe Abdallah. En una compra posterior que hicimos después de ese día, nos siguieron en la camioneta cuando nos fuimos y nos siguieron de regreso al edificio del FBI, donde estaba nuestro lugar de reunión. Y ese fue el día que dejaron de vendernos. Lizzie no se arriesga con este testigo. Decide mover a Montgomery fuera del estado por su propia protección. En el otoño de 1997, Montgomery se declara culpable de 7 asesinatos. Como parte del acuerdo de culpabilidad, el tribunal sella los detalles de su sentencia y su paradero. FBI, tengo una orden para su arresto. Ponga las manos sobre su cabeza ahora. La policía arresta a Sam Carson y lo acusa del asesinato de Teresa y Terita Lucas. William Sweeney, ya en la cárcel por cargos no relacionados, está acusado de triple homicidio. ¡Arriba las manos! ¡Todos quietos! ¡Vamos, quieto! ¡No te muevas! Con Montgomery escondido, la policía comienza a desmantelar la infraestructura de K Street Crew. Jerome Martin, Sean Coates y el líder de la pandilla Vincent Hill son arrestados en el verano de 1998. Una acusación federal imputa a la pandilla por 13 asesinatos, 87 cargos de crimen organizado, distribución de drogas, secuestro y robos. Un juez federal permite que el testimonio registrado de Chrissy Gladden y Robert Butch Smith se presente en el juicio. Incluso en la muerte, las víctimas de la pandilla apuntan con un dedo a sus asesinos. En 2001, todos los pandilleros acusados de asesinato son condenados. Reciben sentencias de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Miembros de la pandilla no acusados de asesinato se declaran culpables de cargos que van desde el secuestro hasta el tráfico de drogas. No tengo la menor duda de que si estos tipos se quedaban en la calle, habrían seguido haciendo lo que estaban haciendo. Esa era su vida. Sabían cómo vender drogas, cómo robar a la gente, cómo matar a la gente. Gracias a los incansables esfuerzos tanto del FBI como de la policía, la calle Kay es ahora un lugar más seguro para vivir.